Hola, buenos días. Estamos en la lectura de la Biblia. El día de hoy, 15 de marzo, vamos a leer capítulo 8. Vamos a ver qué continúa después de que Acán es quemado junto con su familia. Eh, Vamos a ver qué continúa en la historia. Capítulo 8. El Señor exhortó a Josué: No tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior el pueblo de Israel se desanimó? Incluso Josué le dijo: Señor, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos? Por la pérdida de la batalla que habían tenido a causa del pecado de Acán, ¿verdad? Entonces muchos se desanimaron y entonces aquí el Señor en el capítulo 8 le está diciendo a Josué: no te desanimes ni te acobardes, ¿verdad? Vamos al versículo 1. En la siguiente parte dice, bueno, mejor vamos a leerlo otra vez todo. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su reino y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche, con estas órdenes: Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron desde cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esta manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que estaba pasando, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entraron en la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto,
ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a los enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto a todos los guerreros de Ai que había salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el desierto israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai, y ordenó que dejaran su cuerpo colgando hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar, es decir, que no había sido trabajadas en ninguna herramienta. En él ofrecieron holocausto y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posesiones. La mitad de ellos hacia el montón Gerizim y la otra mitad hacia el monte. Perdón. Voy a volver a leer el versículo 13 porque dije una palabra que era incorrecta. 33, perdón. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que le cargaban en los hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posesiones. La mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras que tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, instruyendo a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Las preguntas de este capítulo. ¿Qué estrategia militar usó Josué para derrotar a Ai? Bueno, por instrucción de Dios, en los versículos del 1 al 27, por instrucción de Dios les dijo que pusieran una emboscada a ese pueblo, ¿verdad? Entonces, esa estrategia militar fue una emboscada. Estaban en la parte de atrás y otros salieron enfrente. Y cuando todos los ciudadanos de Ai salieron, para perseguir a los israelitas, pues ellos entraron, quemaron la ciudad y después cuando ellos vieron que su ciudad estaba siendo quemada, pues regresaron y entonces ya se encontraron, ¿no? Ahí en una emboscada. La siguiente pregunta, ¿cuántos de los hombres de Ai fueron
atraídos de la ciudad, del versículo 14 al 17. Pues todos, porque dice el versículo 17, no quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad quedó desprotegida. Entonces, ¿cuántos hombres de Ai fueron atraídos a la ciudad? Pues todos, ¿verdad? ¿Qué le hizo Josué? ¿Qué le hizo Josué al rey de Ai? Dice que lo mandó a ahorcar en un árbol. ¿Qué edificó Josué en el monte Ebal? En el versículo 33 dice que mandó a edificar el 33, pues un montón, ¿verdad? Un altar. En el versículo 33, todos los israelitas con sus jefes, oficiales, jueces, estaban de pie en ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que le cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado, cuando lo bendijo por primera vez al pueblo de Israel. La pregunta dice, ¿qué edificó Josué en el monte? Pues edificó también ahí un altar, ¿verdad? Donde puso las piedras del pacto. Un altar de piedras sin labrar. ¿Qué leyó Josué a toda la congregación de Israel? Dice que leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, así como Moisés lo había ordenado. Muy bien, pues vamos a hacer aquí una pausa y nos vemos en el siguiente capítulo del día 16. Cuídense.